¿Qué tal, muchachos? Muy buena tarde. El día de hoy estamos trabajando el tema de optimización y para ello vamos a resolver el ejercicio que tenemos aquí en pantalla, formando una caja, en este caso simulando con la industria, sería como una caja de zapatos. Vamos a guardar el material para otros grupos, futuras generaciones, chavillos, para que haga su tarea, estudie para su examen. ¿Me autorizan grabar el video, chavillos? Sí, profe. Sí, profesor, lo Sí, autorizo. profe, autorizo. Profe. Ok. Perfecto, chavillos. Pues muchas gracias. Vamos a iniciar, fíjense bien. ¿Qué tenemos aquí con este ejercicio? En primera, el planteamiento que me están dando es de la siguiente forma. Fíjense bien. Esta tablita, o más bien, este cuadrito rectangulito que tenemos aquí, es lo que ustedes tenían en la clase anterior y yo les pedí que ya fuesen formando. Yo les pedí que tuvieran una hojita de su libreta, la cortaran a la mitad, y en este caso, esta hojita es la mitad que a mí me quedó. Después, chavillos, yo les solicité también que en las esquinas hicieran unos cortes de unos cuadraditos exactamente iguales. Entonces, fíjense bien, los voy a colocar aquí en nuestro dibujo. Entonces, chavillos, miren, aquí está el cuadradito que usted cortó. Voy a colocar el otro cuadradito que usted cortó. Aquí está el otro cuadradito que usted cortó. Y por último, esta sería la cuarta esquina de esta hojita. Chavillos, después que a esta hojita le cortó estos cuadrados exactamente del mismo tamaño, le pedí de favor que realizara un punteo o una línea punteada de orilla a orilla. Que lo hiciera ya sea con su lápiz o con la pluma. Y por último, chavillos, fíjense, ahí están las líneas punteadas. Y estas líneas punteadas nos permitió hacer un doblez en nuestra hoja. Pues donde estaba esta línea punteada, chavillos, hicimos el doblez de esta sección hacia arriba, de esta sección hacia arriba, de esta sección hacia arriba y de esta sección hacia arriba. Chavillos, estos cuadritos azules, entonces los voy a hacer ahora de color blanco. Y a usted le quedó exactamente la figura que voy a poner a continuación. ¿Sí estamos claros con esto, chavillos, que sí les quedó esa figurita? Sí, profe, sí nos Sí, quedó. profe. Sí, profe. Ok. Chavillos, bueno, ya que tenemos esta figurita, al momento de que estas paredes prácticamente las levantamos en su doblez, formamos una cajita como la que tenemos aquí abajo. Y era lo que mostraron en pantalla la sesión pasada. Por lo tanto, huerquillos, lo que acabamos de formar es una caja sin tapa. Y esa caja sin tapa es la que usted ya tiene ahí en casita. ¿Podrán mostrarme de favor las cajitas? Si las tienen por ahí, por favor, para observarlas, cómo les quedaron. Ok. Miren, por ejemplo, ahí los que ya abrieron su cámara, podemos ver algunas figuritas. Por ejemplo, te voy a pedir de favor que quien muestre su camarita con su cajita, por favor, digan, aquí está mi caja. 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 Ok. El hecho de hacer la aportación así de manera verbal es para que en pantalla se vean las cajitas de cada quien. ¿Y qué podemos observar? Fíjense, todos en sus cajitas tienen diferentes alturas. Por ejemplo, la cajita de Araceli se ve un poquito más alta que la cajita que tiene María Guadalupe. ¿Sí? Son de diferentes alturas. Pero nos damos cuenta que cada caja, obviamente de acuerdo a la medida que usted tenía de su hoja, fue diferente, por un lado. Por el otro también, los cuadrados que ustedes recortaron en las esquinas de su hoja también fueron diferentes. Por eso, la caja que nosotros tenemos en cada una de nuestras casas, pues es diferente en este momento. Pero para efectos del ejercicio que tenemos aquí en pantalla, chavillos, es un ejercicio práctico y de la vida real. Al momento de hacer el doblez, me doy cuenta que forma una caja como esta, más o menos. Y fíjense bien, lo vamos a representar a algo que realmente existe en la industria. De las 4 esquinas de una lámina cuadrada,
Para empezar, me empiezo a establecer algunas características que son importantes. ¿Por qué? Imagínense que ustedes son ahora un proveedor y que va a producir cajas de zapatos. Unas cajas para zapatos en el cual le vamos a colocar calzado del número 9, por ejemplo. Imagínense entonces que para producir estas cajitas todas tienen que ser exactamente iguales y no como las que tenemos nosotros cada quien en casita. ¿Por qué? Porque si se produce una caja para el zapato del calzado número 9, imagínate que estas se van a distribuir a nivel de la República Mexicana y que sean 10 millones de cajitas. Esas 10 millones de cajitas todas tienen que ser idénticas, porque obviamente el zapato o el calzado del número 9, pues también tiene exactamente la misma medida. Chavillos, por ello es importante que en los procesos de producción serie todo sea exactamente igual. Por ello, la producción que vamos a hacer ahorita va a ser de cajas de zapatos. Y si me dicen que es una lámina cuadrada, significa que me van a dar esas millones de láminas todas exactamente iguales. Y me dice que esta lámina cuadrada es del lado M, que era lo que originalmente usted ahorita en casita tenía como una hojita de papel. Ahora, date cuenta, se dice que se suprimen cuadrados iguales del lado X. Por lo tanto, chavillos, aquí en las esquinitas hicimos los cortes y las medidas de nuestros cuadraditos fueron diferentes. Ahora me dice que estos cuadraditos miden lo mismo y son del lado X. Bueno, vamos a empezar, fíjense bien. El lado M de la lámina cuadrada viene siendo de orilla a orilla. Entonces, fíjate bien, voy a colocar aquí en color rojo eh, lo que voy a trabajar y quiero que te des cuenta de algo importante. De orilla a orilla, que en este caso sería de aquí hasta acá, vendría siendo la medida de esta cajita, chavillos, de orilla a orilla. Y si te fijas, viene siendo el lado M de esta lámina cuadrada. Chavillos, como es una lámina cuadrada, significa entonces que de manera horizontal también tiene que medir ¿cuánto, chavillos? M. ¿Correcto? Porque como es un cuadrado, entonces tanto vertical como horizontal deben de tener la misma dimensión. Para efectos de hacer el ejercicio, lo que voy a hacer nada más aquí es que esta medida vertical, pues bueno, la voy a sacar aquí afuera de mi dibujo, pero ahí está representado, chavillos. Y aquí está el lado M. Y acá, chavillos, esta línea roja también, pues la saco de mi dibujito. Pero pues obviamente también estoy representando el lado M de mi cuadrado. Todas estas millones de cajas van a ser formadas por láminas cuadradas de la misma medida. Por lo tanto, aquí están las dimensiones. Vamos a ver. Los colocamos aquí afuera. Aquí está, chavillos. Y estos cuadraditos que yo tengo aquí, que ya corté, los lados son X. Voy a representar nada más un cuadradito para ubicar que aquí estaba un pedacito de papel y ya lo estoy recortando. Y sabemos que ese lado, chavillos, es un lado X. Por eso aquí lo voy a colocar, miren. Este cuadradito tiene el lado X. Pues obviamente es un cuadrado, pues entonces todos los lados son X. Simón, chavillos, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, gracias, chavillos. ¿De qué me doy cuenta aquí? En primera, todas las esquinas son de la misma dimensión. Por eso me voy a llevar estas medidas, huerquillos, de los lados X. Simón, y las voy a colocar acá de este lado en cada una de las esquinas. Obviamente, el cuadradito, pues ya lo voy a poner en color blanco, porque es lo que suprimimos en las esquinas. Y miren, son las mismas medidas. Bueno, importante entonces aquí. Estas medidas las voy a colocar en todo mi esquema. Aquí están las X y también de este lado. Hasta aquí, chavillos, vamos claros con el ejercicio.
Sí, Profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, chavillos. Ok, bueno, ya está planteado la primera sección de mi ejercicio. Ahora me dicen, se doblan los bordes de la lámina recortada para formar una caja sin tapa, es decir, es lo que yo tengo aquí abajito, en color blanco. Lo que me dicen es, vamos a determinar la longitud de la X para que el volumen de la caja sea máximo, ¿ok? Si se fijan, la mayor parte del contexto ya lo hicimos, pero primero hicimos el corte de nuestra caja para que al momento de leer el ejercicio fuera un poquito más asimilado fácilmente. Entonces, chavillos, ¿qué pasa si nosotros hacemos los dobleces aquí? ¿Qué altura tiene la caja, chavillos? X. Correcto. Porque si se fijan, cuando aquí hacemos el doblez, eso es lo que sube. ¿Y quién sube? Pues el lado X, miren, que es el lado del cuadradito que yo recorté. Por lo tanto, chavillos, la altura sería X. ¿Sí estamos conscientes de eso, huerquillos? sí, Muy bien. Ahora, chavillos, yo les pregunto, fíjate bien. Cuando analizamos este tipo de ejercicios es, pues ya vimos la situación, vamos ahora a identificar, después de analizar la situación, qué elementos son los que nosotros desconocemos. Entonces vamos a ponerle valores desconocidos. ¿Cuáles serían los valores desconocidos, huerquillos? X y M. Ok, es correcto. Como dice su compañero Luis, una de las variables desconocidas es la M y la otra es la X. Estos son los valores desconocidos, Chely. Muy bien. ¿De qué nos damos cuenta? Fíjate bien, importante. Esta lámina, que estaba originalmente completa, es una lámina cuadrada del lado M. Por lo tanto, esa lámina, cuando me la den, siempre va a tener la misma medida. Entonces, chavillos, esta M podemos considerar que viene siendo una constante, porque esa nunca va a variar. Para producir las 10 millones de cajas, me van a dar 10 millones de láminas exactamente iguales. Por lo tanto, los lados son fijos. En matemáticas, desde el punto de vista del cálculo, le llamamos que son constantes. ¿Sí están de acuerdo, chavillos, con esto? sí, Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, chavillos. Entonces la M va a ser una constante. Y aquí la que va a variar va a ser la X, porque de entrada me está diciendo, hay que determinar su longitud en primera. En segunda, porque esta X, dependiendo de su medida, es como yo voy a modificar mi caja. Por eso ahorita ustedes cuando mostraron en pantalla, cada uno tenía una cajita de diferente tamaño, porque cada quien cortó esquinas diferentes. Pero la condición que debe de cumplir es que el volumen de la caja sea máximo. Eso es un factor importante a cumplir. Por lo tanto, chavillos, me está dando a entender que estos valores desconocidos nosotros los podemos relacionar. ¿Cómo los podemos relacionar? Pues por medio de las fórmulas, huerquillos, para poder relacionar las dos variables. Entonces, me está hablando de un volumen. Para poder calcular el volumen, chavillos, de una caja como esta, pues viene siendo de un prisma rectangular. Entonces, el volumen, ¿a qué va a ser igual, chavillos? lado por lado por lado. ¿Ok? Que vendría siendo lo mismo. El área de la base por la altura. ¿Por qué? Como son figuras regulares, recuerda, fíjate bien, vamos a hacerlo de manera lateral. ¿Qué pasa, chavillos, si yo tengo una hojita de papel, como lo que ustedes tienen en su libreta? Imagínense, esta es una hoja de papel. Y si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el volumen de una hojita de papel, está un poco complicado porque la hoja está muy, muy delgadita. Pero, chavillos, ¿qué pasa si arriba de esta hoja de papel coloco otra hoja de papel encima? Y luego colocamos otra hoja de papel encima. Y así, chavillos, pues nos podemos ir hasta 100 hojitas de papel. Estas, bueno, aquí se ven en medio empalmadilla, las estoy poniendo por separado.
Pero en su libreta, por ejemplo, si una hojita es realmente muy, muy delgada, si apilamos una tras otra, una encima de la otra, hasta 100 hojitas, nos podemos dar cuenta que la libreta alcanzó un grosor. Por lo tanto, chavillos, para poder calcular el volumen de una figura regular, lo que hago es, en primera, si yo tengo mi base, chavillos, es decir, si yo tengo la medida de lo que ocupa lado por lado, como decía ahorita Víctor, lo voy a multiplicar esta área que yo tengo por las 100 hojitas que voy a colocar encima y con eso calcularía el volumen de mi figura. Esto aplica siempre para figuras regulares, como esta, por ejemplo, que tenemos aquí, que viene siendo un prisma regular. Aplica también, por ejemplo, para el cubo o para un cilindro, porque la base sería la misma y se proyecta hacia arriba de manera uniforme. ¿Sí estamos claros con esto, chavillos? Sí, profe. Ok, perfecto, chavillos. Entonces, para plantear el volumen de la caja, digo, volumen es igual a el área de la base por la altura. Entonces, chavillos, me doy cuenta que el área de la base aquí equivale. El área de la base la voy a colocar aquí en pantalla de un color para poderlo diferenciar. Esta sería el área de la base, chavillos. Me doy cuenta que la base debe ser o un cuadrado o un rectángulo. Esto obviamente va a depender de la figurita que yo estoy formando, pero como la lámina original era cuadrada y en las esquinas estoy cortando también cuadraditos, la parte de aquí también es un cuadrado, la que pongo en amarillo. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, chavillos? Sí. Sí, profe. Muy bien, chavillos. Para calcular el área de la base, huerquillos, me doy cuenta que viene siendo un cuadrado también. Entonces necesito las medidas porque decían ahorita, hay que multiplicar lado por lado. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto mide este lado que tengo aquí? M menos X. Ok, M menos 2X. correcto. Debe de ser m menos 2x por lo siguiente. Ahí le va, ¿eh? Se supone que de aquí, de lado a lado, que tengo la flechita en color rojo, es la m, es el lado total. Y luego aquí arribita le quité una x. Y aquí abajito, chavillos, le quité otra x. Por lo tanto, me da la medida que yo tengo de aquí a acá. ¿Sí estamos de acuerdo en esto, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Por lo tanto, huerquillos, me doy cuenta que si al lado m, que es de orilla a orilla de la lámina original, le quito una x de un lado y le quito la x del otro lado, me queda esta parte de aquí de adentro, que voy a colocar en azul. Entonces, huerquillos, la medida de aquí sería m menos 2x. ¿Están de acuerdo con esto, chavillos? Sí. Ok. Ahora, importante. Bueno, como estamos hablando que todos estos son cuadrados, significa entonces que aquí de orilla a orilla, chavillos, también debe ser la misma medida. Miren, de aquí para acá. Me doy cuenta entonces, chavillos, que hago exactamente el mismo cálculo, miren. De orilla a orilla vale m. Y si le quito una x de un lado y le quito la x del otro lado, pues viene siendo igual, m menos 2x. ¿Simón, huerquillos? Sí. Sí, profe. Aquí está, miren. También sería m menos 2x. Por lo tanto, el área de la base la transformamos en lado por lado, que es lo mismo que lado al cuadrado. Por eso aquí, primero los coloco iguales, lado por lado, y ahorita lo elevo al cuadrado. Chavillos, ¿vamos claros hasta aquí con el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Chavillos, ahora yo les pregunto, ¿cuánto vale la altura? X. X. Correcto. Entonces la altura es x.
Aquí, pues yo voy a quitar el asterisco porque yo sé que el asterisco y las paréntesis o cuando están juntos los elementos están indicando que es una multiplicación. Bueno, vamos a simplificar un poquito más el volumen de esta caja y sería que yo tengo dos términos exactamente iguales, por lo tanto los puedo poner como elevados al cuadrado. De esta forma. ¿Sí vamos bien con esto, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Huerquillos, pues ayúdenme a desarrollar el binomio al cuadrado que estamos obteniendo aquí. ¿Cómo nos quedaría este binomio al cuadrado? M al cuadrado menos 4mx menos 4x cuadrada. Más 4x cuadrada. Entonces, ¿cómo era m cuadrada? ¿Qué más, perdón? Menos 4mx más 4x cuadrada. ¿Todos estamos de acuerdo con este resultado, chavillos? Sí. Sí. Ok. Este es mi binomio desarrollado. Pero a su vez, chavillos, está siendo multiplicado por una x. Multiplicarlo entonces, ¿cómo nos quedaría? M cuadrada por Por x y luego 4m por x por al x. cuadrado. Ok. Nos quedaría el cuadrado, huerquillos. Y por último, 4x al. Cubo. Ok, ahí estaría la multiplicación. Chavillos, hasta ahorita, todo lo que nosotros hemos usado hasta este momento, todas vienen siendo fórmulas o ecuaciones. ¿Cómo ven, chavillos? Sí, profe. Sí, Ok, gracias. Pero lo que nosotros necesitamos, ¿qué es? Sacar un máximo. Necesitamos formar una función, chavillos, para después sacar un máximo. ¿Cómo le haríamos con esto? Mira, recuerda, la función es cuando una variable depende de otra. Es decir, yo quiero obtener un valor, pero ese valor va a depender del otro que le asignemos a una determinable incógnita variable. Entonces, me doy cuenta, chavillos, que aquí, en la formulita que acabo de sacar, la puedo transformar en una función, miren, colocándole un paréntesis e indicando de quién va a depender el volumen, que en este caso es la fórmula que estoy desarrollando. Chavillos, yo le pregunto a usted, por ejemplo aquí, la m cuadrada, la m, ¿qué vienen siendo? Constantes. Correcto, es una constante. Por lo tanto, el volumen no va a depender de esa constante. ¿Va a depender de quién? De X altura. Correcto, de la X, porque es el corte que yo voy a realizar en las esquinas de mi cajita. En este caso, pues es de la lámina cuadrada. Entonces, cuando yo ya establezco que mi volumen realmente va a depender de este valor de X, me doy cuenta entonces, chavillos, que esto vendría siendo mi función. Ya que tenemos una función, ahora sí, huerquillos, ya podemos nosotros obtener nuestra primera derivada para obtener los puntos críticos. ¿Estamos claros hasta aquí, chavillos, con el ejercicio? sí. Sí, profe. Muy bien. Chavillos, pues bueno, hay que obtener la primera derivada. Si se fijan, pues ya tenemos La primera sería mx cuadrada menos 8mx menos 12x cuadrada. ¿me la dicta otra vez, porfa? ¿Cómo quedaría? Es es m cuadrada Correcto. Del lado izquierdo
pongo aquí ya la derivada de, por eso estoy agregando la comilla. Del lado derecho, chavillos, el m cuadrada, como es una constante, es como si fuera un número, por eso la pongo por separado. Decía Luis, derivada de x, 1. Ah, pues el 1 por la m cuadrada, pues es m cuadrada. ¿Sí, verdad, Luis? Sí. Muy bien. Seguimos, chavillos. Ahora, la derivada acá. Si yo quisiera sacar la derivada de x cuadrada, yo sé que sería 2x, ¿sí o no? Sí. Y quedaría 8mx. Correcto. Eso quedaría 8mx. Por último, ¿cuánto sería esto? Sería menos 12x cuadrada. ¿Positivo o negativo? Más. Positivo. Positivo. ¿Están de acuerdo con esa primera derivada, chavillos? Sí. Sí. Ok. Perfecto, huerquillos. ¿De qué me doy cuenta aquí? Bueno, siempre que obtenemos la primera derivada a esta función, chavillos, pues hay que igualarla a 0. Es el paso que nosotros realizamos siempre para determinar los máximos y los mínimos. ¿Ok? Ahora, importante entonces. Y esto es igual a 0. Y con esto ya podemos determinar nuestros puntos críticos. Entonces, huerquillos, hacemos un proceso de factorización, ¿no? Un trinomio con términos cuadráticos. Utilizamos los productos cruzados. Dos factores que multiplicados nos dan m cuadrada, chavillos. M y M. Correcto. Y luego, dos factores que multiplicados nos den 12x cuadrada, pero que a su vez la suma me sea menos 8mx. Es menos 6 menos 2x. 6 y menos 2. Ok, el 6 y el 2 sí se aplica, miren. Fíjense bien, vamos a comprobarlo. Recuerda que para los productos cruzados es extremo por extremo. Ok, como yo necesito un 12x cuadrada, sería 6 por 2, 12. Le agrego la x por la x, ya me daría el cuadrado. Extremo por extremo, chavillos, porque aquí en medio va el signo, ¿verdad? M por 2x. Dos xm. A 2mx. Y luego aquí 6x por m, chavillos. 6mx. Gracias. La idea es que la suma de los dos nos den el término del medio. Por eso los dos tienen que ser negativos, huerquillos. Menos 2x menos 6, perdón, menos 2mx menos 6mx menos 8mx. Y luego, si yo coloco aquí entonces los signos de menos y de menos, por último compruebo la multiplicación de los signos. Menos por menos me da el positivo de acá. 6 por 2, 12x por x, x cuadrado. Con esto compruebo que efectivamente la factorización de mi trinomio por productos cruzados ya está correcta. Chavillos, una vez que ya y realicé la factorización, recuerda que como son dos elementos multiplicándose e igualando a 0, cada uno por separado lo puedo escribir de esta manera. Entonces, ya de aquí puedo despejar mi valor. Chavillos, ¿cuál voy a despejar, la m o la x? La M, ¿no? La X. X. Ok, la que se despeja es la x porque recuerden, la m ya es un valor fijo que es la medida de la lámina cuadrada. Por eso, chavillos, despejamos de aquí el valor de la x. ¿Cómo sería esto? Sabemos que esto es igual a 0. Bueno, esto que está restando, pues lo paso sumando del otro lado del igual. Y ya, la x a qué sería igual, chavillos. A M sobre 6. Correcto. Ese sería nuestro primer valor. Sería m sobre 6. Chavillos, y ese sería mi primer
valor crítico. Y determinamos ahora nuestro segundo valor. Sería m menos 2x. Esto está igualado a 0. Entonces, este menos 2 que está restando, lo paso sumando. Ellos, ¿cuánto sería el valor de la x aquí? M sobre 2. Correcto. Este m sobre 2, huerquillos, sería el otro valor crítico. Ahora, importante. Para los ejercicios, cuando nosotros realizamos mi función, y una vez que la formamos, la derivamos e igualamos a 0, estos dos valores, pues prácticamente, chavillos, sería la respuesta a nuestro ejercicio, pero hay que cumplir con una condición preponderante que me dice, para que el volumen de la caja sea máximo. Ah, ok. Entonces, chavillos, de estos dos valores críticos que acabo de obtener, tengo que saber cuál es el que yo voy a considerar para que el volumen de la caja sea máximo, huerquillos. ¿Ok? Entonces, me doy cuenta que voy a obtener nuestra segunda derivada, chavillos. Ya para terminar nuestro ejercicio. Y lo vamos a colocar acá abajito. Sería obtener ahora la segunda derivada. Para esta segunda derivada, huerquillos, bueno, pues del lado izquierdo derivo. Sería el menos 8m La m más cuadrado se elimina porque es 4x. una constante. Y luego, Luis, ¿cómo era? Es menos 8m más 24x. Correcto. Muy bien. Así nos quedaría la segunda derivada. Ya que obtengo esto, recuerda, en esta segunda derivada vamos a sustituir los valores críticos, que en este caso sería el m sobre 6. Aquí donde está la x, huerquillos, vimos con un paréntesis. Y sería m sobre 6. Y acá abajo sustituimos el m sobre 2. Por lo tanto, chavillos, recuerda algo importante. Cuando obtenemos la segunda derivada, realmente el valor numérico no me interesa tanto. Lo que me interesa es el signo. Entonces, fíjate bien aquí. Sería 24, chavillos, entre 6. ¿Cuánto sería esto? 4. Ok. Entonces, aquí sería 24 entre 6, 4m. Menos 8m más 4m, chavillos, ¿cuánto es? Sería menos Menos 4m. 4m. Y ya tener el signo negativo, ese ya sería el máximo, ¿no? Correcto. Con este, el signo negativo, chavillos, pues ya es un máximo. Con esto me doy cuenta que el valor crítico de m sobre 6 es el que me va a dar para que mi volumen de mi caja sea máximo. De cualquier manera, voy a calcular el otro para comprobar que este valor se descarta. Sería 24 entre 2, chavillos. 12. 12. Sería entonces 12m, ¿verdad? Menos 8m más 12m, chavillos. 4m. 4M. Mínimo. Correcto. Muy bien. Entonces, como aquí mi valor es positivo, es un mínimo. Y este valor, pues obviamente queda descartado. Recuerden, en la segunda derivada, realmente lo que me interesa es el valor de los signos, más que el valor numérico. Entonces, chavillos, podemos concluir con este ejercicio. Para que el volumen de la caja sea máximo, yo necesito que mi valor crítico realmente sea el m sobre 6.
¿Por qué? Y este valor me lo traigo acá. Quiero que te imagines lo siguiente. Bueno, de hecho vamos a ver cómo se descarta este valor crítico que es un mínimo, ¿eh? ¿Qué pasa si el lado de mi cajita, chavillos, este lado que yo tengo aquí, M, qué pasa si este lado, huerquillos, lo divido entre 2? Sería exactamente la mitad de la caja, ¿no? Si hay este lado completo, lo divido entre 2, sería como la mitad, ¿no? Sí. profe. Sí. De entrada, entonces me doy cuenta que el doblarlo a la mitad, pues realmente no me va a servir porque no va a poder almacenar nada. ¿Qué pasa con un m sobre 6? Bueno, fíjate bien, ¿eh? Chavillos, como me dice que la x debe ser m sobre 6, que son las esquinas que yo debo de cortar, significa entonces que a mi lado m, en las esquinas, si yo le corto en las esquinas la sexta parte de su medida total de la lámina cuadrada, voy a poder obtener su volumen máximo. Entonces, imagínate que si la m vale 4, chavillos, ¿qué pasa si la m vale 4? Perdón, 24. ¿Qué pasa si la m vale 24 centímetros? ¿Cuánto va a valer la x? Nomás es una división, ¿eh? Si la 4. m vale 24, lo divido entre 6, pues me da la x 4. 4. ¿Se fijaron? Me doy a entender entonces que el valor crítico, que era m sobre 6, me dice que para poder determinar el volumen máximo de esta caja, a este lado, en las esquinas, córtale una sexta parte. ¿Sí queda claro el ejercicio, chavillos? Sí, profe. Sí quedó claro. Ok. Por lo tanto, me doy cuenta que para yo poder fabricar cajas de zapatos, deben de cumplir con ciertos requisitos especiales que obviamente no todos, ahorita cuando hicimos nuestras cajitas, cumplíamos con eso. Por eso estas delimitantes que me están dando aquí sí son importantes para los procesos de producción serie, más si estamos hablando de millones de cajas, ¿no? Imagínate, vamos a producir 10 millones de cajas de zapatos. Ay, cada quien las corta como quiso. Pues entonces el zapato no va a quedar dentro de la cajita. Chavillos, este tipo de ejercicios de aplicación que son de optimización, los vemos realmente en la industria, ¿eh? Sí, sí se aplican y usted como futuro ingeniero o licenciado o inclusive doctor, a la hora de realizar un diseño, aunque no haga todos estos cálculos ya desde el punto de vista profesional, debe tener la habilidad ya desarrollada para poder hacer este tipo de cálculos. Chavillos, entonces quedó claro el ejercicio. Sí, profesor. Sí, profe. Profe, sí. Ok, perfecto, chavillos, pues muchas gracias por participar en el presente video.